Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, estudiantes que nos acompañan en este nuevo ciclo de conversación. En esta oportunidad hemos invitado al querido colega Sergio Quintero. Él es doctor en trabajo social por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Actualmente es académico de la Universidad de Caldas y también participa, es integrante del colectivo de trabajo social crítico en Colombia. Es experto en historias del trabajo en historia del trabajo social y en general todo lo que tiene que ver con los fundamentos del trabajo social, así que estamos muy agradecidos, Sergio, de que nos hayas, o sea, que hayas aceptado nuestra invitación a compartir con nuestros estudiantes de trabajo social de la Universidad de Chile y nos cuentes la experiencia y el estado de la situación en esta relación entre trabajo social y movimientos sociales, tanto en la dimensión de la formación como en el ejercicio profesional desde tu perspectiva. Nos parece que tu mirada es muy interesante porque no solamente en la trayectoria de formación que tú tuviste en trabajo social en Colombia, sino especialmente por toda la apuesta que se está haciendo en Colombia actualmente con cuadros académicos críticos y que de algún modo están interesados en dialogar también con las dinámicas de América Latina. Así que muy bienvenido, muchas gracias Sergio y bueno, te dejo la palabra. Dale, no, gracias a usted, Paula, por la invitación. Bueno, y en el momento en que me plantearon la posibilidad de intercambiar algunas ideas, pues acepté sin duda, inclusive haciendo propuestas extras que esperamos que se puedan materializar posteriormente. Eh, Hablar me parece a mí, por lo menos para el caso colombiano, latinoamericano, sobre la relación de la formación y el ejercicio profesional con los movimientos sociales nos permite de manera directa a el análisis de la política, ¿cierto? La política entendida como las relaciones entre grupos, clases, fracciones, instituciones que luchan por el poder para una determinada orientación al desarrollo de las instituciones, de la vida cotidiana, de las relaciones económicas, inclusive. Entonces, necesariamente hablar de movimientos sociales nos remite a la política y yo creo que al remitirnos a la política nos amplia la perspectiva que siempre este caso de poner a los movimientos sociales en el centro del debate lo amplía a otros actores, a otros escenarios que me parece necesario comentar rápidamente para ver cómo se da, por lo menos en el caso colombiano, los últimos años, esa relación. Entonces, además de los movimientos sociales, que me parece fundamental que pudiésemos comentar muy rápidamente. Uno, el Estado. En últimas, los movimientos sociales efectivamente son procesos organizativos de la sociedad civil que en muchas ocasiones son autoorganizados, tienen sus propias agendas, logran resolver algunas de sus dificultades de manera autónoma, pero también tienen una interlocución muy fuerte con el Estado, a quien hacen demandas de manera frecuente y permanente. Entonces, pensar el Estado me parece que es interesante. Otro de los actores con los cuales los movimientos sociales vienen estableciendo relaciones desde su propio origen, relaciones no siempre muy armónicas, pero al cabo de diferentes procesos se han visto aproximaciones y distanciamientos, tales como los sindicatos y los partidos políticos. Entonces, me parece que es interesante ver en el centro de los movimientos sociales, por un lado, la relación que establecen con el Estado y por el otro, la relación que establecen con partidos políticos y sindicatos, ¿cierto? Eso en Colombia, ¿cómo se da? Nosotros tenemos un Estado básicamente autocrático, es muy cuestionada la idea de la autocracia burguesa. Yo considero que todavía para el caso colombiano ella opera, en tanto que, contrario a la idea liberal de que el Estado es una institución supraclasista, neutral, arbitraria, que busca el bienestar general de sus ciudadanos, aquí ha operado de una manera totalmente diferente, siendo parcial, siendo clasista, y buscando efectivamente el bienestar de algunos ciudadanos, fundamentalmente esos que lograron fundir poder político y poder económico, que ciertamente son la minoría de la población. Entonces, ese Estado se ha caracterizado en el caso colombiano por la truculencia, por la violencia, y no es una cuestión de los últimos años, es una cuestión
histórica que me parece a mí hace parte de la constitución propia del Estado Nacional. Entonces, eso lo primero que tenemos que decir es, ese Estado autoritario, ese Estado que desarrolla más su lado de bestia, según la metáfora utilizada por Gramsci del centauro, es un Estado que responde de manera coercitiva a las demandas sociales, en ese caso a los movimientos sociales, y no ha acostumbrado a dar respuestas a través de asistencia o de políticas sociales, ¿verdad? Eso en cuanto al Estado. En cuanto a los partidos políticos, nosotros caracterizamos esta democracia nacional fundamentalmente por la hegemonía del partidismo. Tenemos dos partidos políticos tradicionales que protagonizaron y controlaron la política nacional durante todo el siglo XX y aún hoy en el siglo XXI a pesar de las reformas políticas. Son el Partido Liberal y el Partido Conservador. La verdad no hay grandes diferencias estructurales entre ellos. Lo que uno podría decir es en su origen uno el conservador una raíz más oligárquica y el liberal con una raíz un poco más moderna. Y finalmente los sindicatos, pues uno en Colombia puede identificar el surgimiento de los sindicatos a inicios del siglo XX y su reconocimiento ya en la década de los 30 y de ahí en adelante una serie de reivindicaciones muy importantes por parte de los sindicatos. No hablar de sindicatos significa siempre hablar de progresismo ni mucho menos, ¿cierto? Pero pues de organizaciones que inicialmente tienen como pauta la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Desafortunadamente en esa formación socioeconómica y en la actuación autocrática del Estado y de entes paraestatales, esa organización de los sindicatos ha estado muy vulnerada hasta el punto de hoy en día llegar a tener solo el 4.6% de la gente sindicalizada. Uno, por el tipo de contratación que está prestando el servicio que impide esa organización, y dos, por la represión truculenta del Estado y de esos entes extraestatales. ¿Cómo se ubica el trabajo social ahí? Inicialmente nosotros tenemos una formación aún muy clásica, muy tradicional en Colombia, fundada en caso, grupo y comunidad. Los últimos años, creo yo que los últimos 20, 30 años fuimos incorporando algunos elementos de organizaciones comunitarias más con una perspectiva de vínculo con movimientos sociales y demás. Sin embargo, no es lo preponderante. Yo creo que se mantiene en la formación la estructura clásica del trabajo social y salvo algunos cursos de derechos humanos, de construcción de ciudadanía, de política o justicia social, que son nuevos, repito, pues podríamos hablar ahí de que se viene incorporando una relación más fuerte con los movimientos sociales, pero no es lo que caracteriza a mi modo de ver la formación profesional en Colombia. Y ya en el campo laboral, en el ejercicio laboral, pues se torna mucho más complicado porque sin perder de vista de que el trabajo social es una profesión asalariada, en el momento en que los estudiantes se gradúan, egresan, pues lo más complicado es eso, encontrar un trabajo, efectivamente, un empleo que les permita a quienes están interesados o interesadas dar continuidad a esa relación incipiente que se da en la formación con los movimientos sociales. Claramente en todos los países latinoamericanos es muy difícil que aquellos movimientos sociales que realmente luchan por derechos, por reivindicaciones, que tienen en su vista perspectivas de transformación, pues puedan contratar profesionales. No es lo común. En esa situación de que el trabajo social ha sido empleado fundamentalmente por el Estado. Hoy justamente aquí en la Universidad de Caldas venimos haciendo una investigación sobre condiciones laborales para evaluar si sigue siendo el Estado o si son otros sectores y de qué otra forma es que funcionan esos sectores. Y lo poco que venimos avanzando ya nos da para advertir de que no es en los movimientos sociales donde hay una mayor articulación como empleados de nuestros egresados. Ahí la situación entonces se complica mucho porque entramos efectivamente en la contradicción propia de la profesión y es, tenemos que atender intereses institucionales muchas veces que no corresponden a nuestros principios o a nuestros valores cuando nos identificamos con los movimientos sociales, pero también tenemos que atender precisamente a las demandas sociales. De ahí entonces la necesidad de pensar con insistencia
en la consolidación de alternativas no individuales, sino institucionales del trabajo social y de articulación de las instituciones profesionales con movimientos, partidos, sindicatos y otras entidades que puedan venir a demandar servicios prestados por los profesionales de acuerdo pues a sus propias perspectivas y a sus propios intereses. Pero repetimos, no es una cuestión que depende del profesional, de la voluntad profesional, sino de las condiciones políticas en las que se encuentra la profesión como institución, los movimientos sociales, los partidos, los sindicatos, el Estado, todo ese entramado de instituciones y actores que actúan en las relaciones políticas. Disculpa. Y en eso, Sergio, en lo que tú mencionas como ejercicio profesional, ¿te parece que una de las cuestiones que hacen algunos colegas, porque muchos colegas colombianos han sido parte de los movimientos sociales como de dirigencias o al menos están en primera línea muchos de ellos? Entonces, ¿cómo ves tú esta relación entre que la disciplina, la profesión propiamente tal, más articulada como categoría profesional, ponga a disposición sus saberes, sus instrumentos, su experticia para las demandas de los movimientos sociales? ¿Y cuáles serían las demandas que, desde tu perspectiva, los movimientos sociales, los sujetos sociales en Colombia son las más importantes? ¿Cómo ves tú eso? Ok, ahí hay un proceso bien interesante que me parece a mí puede ser analizado por dos ángulos. Uno más interno del trabajo social y otro más de la relación política del país. Y ambos han llevado precisamente a permitir, a posibilitar eso que usted menciona, y es de una participación activa y en algunos casos de liderazgo dentro de algunos movimientos sociales por parte de profesionales en trabajo social. Sin que sea la única expresión dentro del trabajo social, para que analicemos inicialmente lo interno, yo sí creo que vale mucho la pena hacer mención de la experiencia del colectivo de trabajo social crítico, que es un proceso que surge en el año 2004-2005, estamos hablando ya de hace 15 años, que surge inicialmente por iniciativa de estudiantes, algunos egresados, y que empieza a constituir un proceso organizativo con unos principios, con unos objetivos, con planes de trabajo, con actividades desarrolladas a nivel pues, latinoamericano. Entre esos, parte de la conversa que estamos teniendo es producto de esas extensiones y relaciones que tenemos a nivel latinoamericano. El Congreso Latinoamericano de Trabajo Social Crítico, que intentamos hacer cada 3 años, pretendíamos hacerlo este año, pero por situaciones de aislamiento social y pandemia lo estamos reevaluando. A nivel nacional tenemos docentes, estudiantes y demás en diferentes instituciones, y a nivel local se desarrollan los foros, tenemos semilleros de investigación, la producción académica y demás. Desde 2005 entonces viene avanzando esa propuesta, consolidándose y viene creciendo, introduciendo en el debate profesional algunos análisis que no estaban antes de que el colectivo los pusiera. Por ejemplo, la necesidad de la construcción de un proyecto profesional ético-político que desde nuestra postura pues tendrá que tener elementos críticos, ¿cierto? Es clarísimo de que la construcción del proyecto ético-político es la síntesis de la diversidad que tenemos dentro de la profesión, pero nuestra tarea es llegar con los debates de inspiración crítica, especialmente marxista, que es la que ha intentado inspirarnos. De ahí, de ese escenario de trabajo social crítico, han salido cuadros dirigentes efectivamente para movimientos sociales, para organizaciones comunitarias, inclusive militantes que van escalando en su contribución con la formación política en partidos políticos de izquierda y progresistas. Repito, no es el único escenario donde se genera, pero sí sería tal vez uno de los principales que podemos identificar en los últimos 10, 15 años en Colombia, ¿cierto? ¿Cuáles han sido los criterios orientadores de ese espacio? Uno, asumir la teoría de Marx o la obra de Marx como el fundamento teórico metodológico.
2, impulsar la construcción de un proyecto profesional crítico para Colombia. 3, articularnos con los movimientos sociales y la clase trabajadora, las clases subalternas. Y 4, generar una articulación con perspectiva latinoamericana para el trabajo social. Esos son los principios sobre los cuales hemos andado, y para lo que nos convoca entonces hoy, efectivamente se han dado algunos vínculos por ahora más personalizados de algunos líderes, algunos cuadros con movimientos, con partidos y demás, pero sin duda hace parte de la política y de la proyección que se tiene como colectivo. Lo interesante de eso es que el momento en el que surge el colectivo va a ser el peor momento de la democracia colombiana en los últimos 100, 120 años, que es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue conocido como la seguridad democrática, con una doctrina no antisubversiva que combatía las guerrillas, sino antisubversiva que combatía cualquier tipo de pensamiento crítico. Entonces, surge ahí precisamente como una respuesta a la censura que se estaba estableciendo, a la dominación que se estaba estableciendo por ese gobierno, y poco a poco ha ido avanzando. Eso entonces como algunas de las características internas. El otro escenario, el escenario externo, me parece a mí que precisamente en respuesta a los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, el primero del 2002 al 2006 y el segundo del 2006 al 2010, va a ser precisamente la rearticulación de movimientos sociales con partidos políticos, con sindicatos y sectores democráticos que van a verse obligados a articular de nuevo lo que habían desarticulado en los años 70 y 80, precisamente para combatir el avance ultraconservador del Estado y de los partidos tradicionales también, ¿cierto? Y movimientos tradicionales que también los hay. Entonces, desde el 2008 me parece que viene en ascenso una expresión de protesta social que articula diferentes propuestas, diferentes alternativas, y que me parece a mí uno de los mayores logros que tuvo fue dar las condiciones, generar las condiciones necesarias para la construcción del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y el gobierno de Juan Manuel Santos, que inicia ese diálogo en 2012 y concluye en el 2016. Sin el escenario propicio creado por los movimientos, los partidos y esas organizaciones dentro de las cuales participamos entonces como trabajo social crítico y algunos destacados profesionales que se articulan a los movimientos sociales, sin ese escenario no hubiese sido posible la construcción del acuerdo de paz, ¿cierto? Entonces me parece que eso es uno de los principales logros donde efectivamente podemos identificar algunas participaciones, no tanto como quisiéramos, porque todavía somos un grupo pequeño, pero participaciones significativas tanto para esas organizaciones y movimientos donde participamos como para el ejercicio profesional. Otro de los elementos que me parece importantes es, y en el tiempo más reciente, fue todo el pico de movilización y protesta social que se dio en los diferentes países latinoamericanos, y claramente Chile tuvo ahí un paso inicial que fue articulando y desdoblando en otras expresiones, y en Colombia tuvimos también un avance muy significativo a partir del 21 de noviembre de 2019, que se declaró una huelga nacional, que inicialmente algunos sectores decían que era 2, 3 días, pero se extendió casi que hasta final de diciembre, bajó un poco la intensidad por obvias razones de final de año, en principio de años, y se tenía mucha expectativa para que reiniciara ahora, y no fue posible, o por lo menos todavía no ha sido posible en los términos y formas tradicionales de la calle que veníamos realizando, ¿cierto? Hoy en día se vienen realizando diferentes alternativas todavía microscópicas que pretenden, en las condiciones que tenemos, pues no bajar la guardia y seguir desarrollando actividades reivindicativas. En todos esos escenarios, entonces, hemos tenido algún tipo de participación. Como profesionales en general, creo que hay una apropiación de ese contexto más democrático que se promete, por lo menos, con el acuerdo de paz y con la movilización social, y eso ha llevado a que haya más margen de maniobra, mayor legitimidad y capacidad de acción por parte de los sectores críticos de la profesión dentro del escenario amplio y plural, a pesar de que me parece a mí ese escenario amplio y plural, precisamente por las condiciones sociohistóricas, cada vez se aproxima y reconoce
la necesidad de superar viejas tradiciones, viejos conservadurismos y por lo menos poner en cuestión ese fundamento más clásico que nos ha caracterizado. Solo un punto para finalizar con ello y es, no es fácil el escenario. No es fácil el escenario principalmente con las características del Estado que tenemos y del desarrollo social y político de este país. Solo ahorita antes de conversar con ustedes miraba algunas cifras y este año, estoy hablando del año 2020, hasta el día de hoy han asesinado 135 líderes y lideresas sociales en este país, indígenas, campesinos, sindicalistas, miembros de partidos políticos progresistas y demás. Son 135 personas que exigiéndole al Estado o exigiéndole a los sectores poderosos de este país mejores condiciones de vida, porque ni siquiera están exigiendo transformaciones radicales, revolucionarias, sino condiciones mínimas de vida, han sido asesinados por parte de el Estado, algunas estructuras paramilitares y bueno, y se desconoce otros actores, pero en su gran mayoría el bloque hegemónico, que es el que se caracteriza por paramilitares y Estado, es el mayor responsable de esos asesinatos. Y solo para mencionar, y con eso concluyo, el caso de los excombatientes de las FARC que firmaron un acuerdo precisamente para entrar a hacer política en el marco de la legalidad, solo este año, 2020, van 25 personas asesinadas. Eso contando directamente los excombatientes, sin mencionar a sus familiares, porque muchas veces también sus hijos, sus madres, sus esposos o sus esposas han sido víctimas de las agresiones. Entonces, es un embate que tenemos, es un enfrentamiento muy fuerte, donde los movimientos sociales cumplen un papel protagónico, donde hemos articulado desde los sectores críticos del trabajo social con esos movimientos sociales, pero sin duda aquí se trata no solamente de enfocar hacia el accionar específico del trabajo social y de los movimientos sociales, sino de la relación política que se traba con otros actores, con otras instituciones, en el pulso político que tenemos de permitir que la barbarie todavía se siga profundizando aún más, o por lo menos, que me parece es lo mínimo que tenemos que proyectarlos en este momento, poder dar una contención a esa avanzada y crear las condiciones necesarias con movimientos, partidos, sindicatos y demás, para revertir un poco esa barbarie que viene con todo en estos países y en este momento particularmente. Lo que menciona Sergio es dramático, ¿no? Es tremendo, porque vemos que lo que ocurre en Colombia también se está reproduciendo en otros espacios de América Latina. Y ahí yo me gustaría saber un poco más y que le cuentes un poco a los estudiantes si Trabajo Social Colombiano ha tenido entonces una vinculación fuerte con la defensa de los derechos humanos en Colombia y también que nos comentes cuáles crees tú que son los desafíos que hoy día cruzan al trabajo social colombiano en esta relación movimientos sociales, pero sobre todo en la lucha por la defensa de los derechos humanos, por la democracia, por un Estado, digamos, de otro carácter, como tú lo has planteado. Sí, un dato que me parece que no es menor y es, estando en Tandil, en un evento que organizaron allá los colegas y las colegas, la delegación colombiana ponía también en evidencia una situación muy crítica, y es que el día inmediatamente anterior a la inauguración del evento había sido asesinada una líder indígena que era trabajadora social, que había sido egresada de la Universidad del Valle. Eso para mencionar efectivamente de que hemos venido participando de esos escenarios de reivindicación y entramos en las relaciones políticas tal y como ellas se expresan, que para el caso colombiano son de ese tenor de autoridad, de autocracia, ¿cierto? Los derechos humanos yo creo que vienen cobrando mucha importancia dentro de la formación profesional y por eso decía yo hace unos minutos de que el contexto que se creó con el posible fin el posible fin del conflicto armado gracias al acuerdo de paz demandó mucho análisis, demandó formación de otro calibre, demandó profesionales que tuviesen conocimiento de ello. Nosotros creamos aquí en este país un andamiaje
jurídico particular, especial y transitorio para dar cumplimiento al acuerdo de paz, y los derechos humanos fueron transversales en todo ese andamiaje. Ese andamiaje se conoce como la Jurisdicción Especial para la Paz. Y todas ellas están atravesadas precisamente por una perspectiva de derechos humanos, por un enfoque diferencial de género, étnico y demás. Y eso ha hecho que, no en las proporciones que uno quisiera, pero sí ya se vienen notando algunos avances de que las escuelas de trabajo social incorporen con mayor decisión esos debates. El debate de los derechos humanos viene hace tiempo, pero el escenario de los últimos años exigió entonces una mayor cualificación y una mayor preparación en cuanto a los derechos humanos, y lo venimos haciendo, lo venimos planteando ahí. Parte de los desafíos que tenemos como trabajadores sociales es, uno, conocer la realidad tal y como ella es, ¿cierto? Sin la mistificación de los medios de comunicación, sin la mistificación del sentido común, sin la mistificación de nuestras propias voluntades, que pueden ser plausibles y deseadas, pero solo nuestras voluntades no determinan la acción profesional. Entonces, ese desafío es conocer la realidad tal y como ella es y contribuir efectivamente para que se generen las mejores condiciones para que la intervención profesional efectivamente responda a los intereses que tenemos cuando nos articulamos a esos movimientos, a esas organizaciones, a esas reivindicaciones. Podríamos mencionar varios escenarios donde se podría ubicar el trabajo social en Colombia hoy. Solamente yo mencionaría unos 2 o 3 casos. Uno es efectivamente el movimiento de víctimas. Hay varias organizaciones de movimientos de víctimas defensoras de derechos humanos. Tal vez una de las más destacadas es el MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que efectivamente continúa hoy intentando rescatar la verdad, cuestionando la arremetida del gobierno de Iván Duque, que viene a intentar desmontar todo lo acordado en el proceso de paz. Entonces, ese sería uno, y para ello la formación en derechos humanos sería fundamental. Pues un profesional que pretenda contribuir en la reconstrucción de la memoria y no tenga el conocimiento y la capacidad cualificada en cuanto a los derechos humanos, difícilmente podría cumplir bien su función. Dos, el escenario de los movimientos sociales campesinos que luchan por la tierra. En este momento, parte del desarrollo del acuerdo de paz, como quedó escrito, es que íbamos a crear un banco de tierras con 10 millones de hectáreas, de las cuales 7 millones serían tituladas a los campesinos y 3 más serían conseguidas o por predios baldíos, o por expropiaciones o por donaciones, y se le iban a entregar a campesinos que no la tuvieran. Ningún terrateniente va a entregar su tierra por propia voluntad. Los predios baldíos del Estado no van a alzar la mano y van a decir, vengan por mí. Efectivamente, ese proceso de reforma rural integral, porque no fue posible efectivamente configurarlo como una reforma agraria, sino como un proceso de modernización agraria, exige la mayor preparación de los profesionales, tanto en derechos humanos como en cuestiones técnicas, jurídicas y sobre todo de manejo, articulación y participación con movimientos sociales para que eso se haga efectivo. De lo contrario va a ser muy complicado, ¿cierto? Y bueno, podrían existir muchos otros. El movimiento de mujeres viene teniendo también mucho auge, mucho reconocimiento, está siendo muy combativo y muy reconocido en Colombia, y no se trata solamente de voluntades o de intenciones políticas, sino de esas voluntades, de esas convicciones y de ese conocimiento, es de la preparación técnica para que nuestras acciones efectivamente puedan contribuir con un proceso de conciencia, pero con un proceso de conquista que ciertamente tendrá que pasar por trámites institucionales, burocráticos y demás que tenemos que apropiar en la formación profesional. Entonces, esos son 3 de los varios escenarios que tendríamos que tener si es que queremos contribuir con combatir la barbarie y construir una sociedad mínimamente democrática, y por qué no pensar en que tal vez podamos superar esa democracia liberal burguesa y en algún momento pensar en algo más. Bueno, yo sé que te agradezco mucho estas reflexiones, Sergio. Sé que estás con una agenda súper apretada. Por ahora, este espacio era más bien un espacio para que nuestros estudiantes conozcan un poco la realidad colombiana. Creo que con todo lo que tú has dicho
del proceso histórico y la complejidad de ese proceso histórico, creo que va a generar en nuestros estudiantes la necesidad de seguir indagando más en la particularidad colombiana, ¿no? Pero antes de terminar, Sergio, no sé si tú quisieras decir algo más, que hay algún punto que te parezca importante relevar. Yo, desde mi interés, me gustaría saber un poco más de este trabajo social crítico, qué perspectivas le ves tú de articulación más como un movimiento, tal vez al mismo interior del trabajo social latinoamericano. Si me pudieras dar un poco más cuenta de eso, y bueno, con esto ir cerrando, Sergio. Yo creo que ahí se combina el comentario que yo quería hacer con la pregunta que usted hace, Paula, y es, el mundo contemporáneo difícilmente permite entenderse si lo abordamos de manera atomizada. Y si cada uno intenta analizar su pedacito, en este caso su ciudad o su escuela, su facultad o su país, abstrayendo y olvidándose del resto de cosas, me parece que va a ser una lectura muy, muy precaria, que puede efectivamente dar cuenta de algunas peculiaridades y especificidades de ahí, pero perderá la posibilidad de entender de que esas peculiaridades y esas especificidades se generan precisamente por relaciones sociales macroscópicas. La invitación es esa, precisamente, para que no nos quedemos solamente mirando lo que sucede en nuestra escuela, en nuestra facultad, en nuestro país, sino qué es lo que está sucediendo, por lo menos en la región, ¿cierto? Por lo menos en la región latinoamericana, tanto en el escenario profesional como en el escenario social, político y económico, ¿cierto? Que me parece a mí tiene rasgos generales que pueden ser identificados como tendencias. Precisamente en esa perspectiva es que desde Trabajo Social Crítico hemos planteado de que será necesario seguir articulando a nivel internacional. Cada vez que tenemos la posibilidad de hacer este tipo de intercambios, los hacemos. Cada vez que tenemos la posibilidad de visitar algún país, alguna escuela, alguna facultad, lo hacemos con las mayores dificultades del mundo, precisamente por quienes somos, clase trabajadora que vive de un salario, que no tiene la posibilidad fácil de acceso a vuelos, intercambios y demás, pero estamos intentando desarrollarlo, ¿cierto? Entonces, desde Trabajo Social Crítico, ese ha sido como nuestro propósito. El Congreso ha sido como la invitación que siempre hacemos, es decir, siempre aceptamos invitaciones y también hacemos invitaciones. Recientemente, y eso es porque esto sonará un poco extraño, pero sí, en realidad somos muy jóvenes quienes todavía estamos liderando el proceso de trabajo social crítico, y eso hace que solo en los últimos años hayamos ocupado escenarios de docencia, de investigación, de proyección y demás, y los venimos utilizando de manera adecuada. Eso para decir que los procesos de publicación, de producción de conocimientos y de reflexión vistos en panorama latinoamericana nos han dado grandes posibilidades y apenas estamos entrando ahí, pero sabemos ya con los pocos pasos que hemos dado de la importancia de esos escenarios. Entonces, yo creería que serían tres cosas que podría resaltar en ese sentido. Uno, el análisis y la reflexión siempre de nuestras condiciones peculiares articuladas a otros países y a la región latinoamericana. Dos, la necesidad del intercambio directo, ahora sea virtual o sea presencial, pero el intercambio de opiniones, de lecturas, de perspectivas y demás. Y tres, la producción de conocimiento y esa reflexión colectiva también, pues por lo menos de carácter regional latinoamericano. Son cosas que hemos venido identificando, hemos venido haciendo y para lo cual les invitamos a todas y todas. Intercambiemos opiniones, vengan y nosotros iremos efectivamente en el momento en que sea posible y veamos cómo contribuimos con las reflexiones escritas y la producción de conocimiento que se tornan indispensables para un ejercicio profesional cualificado y para contribuir en eso de la transformación social.
Bueno, perfecto, Sergio. Te agradezco mucho la invitación. Creo que esta es una apuesta que nos convoca a todos los que pensamos que podemos transformar la realidad, que podemos construir otra sociedad en nuestros países y obviamente en la región. Eh, yo creo que es nuestra primera vez que hacemos este espacio virtual. Sin duda que esperamos que la pandemia pase y seguir contribuyendo en los espacios, como tú decías, en los congresos, en las idas, venidas, y por lo tanto te extiendo invitación a que podamos mantener este diálogo, este intercambio, ya sea presencial, tal vez no es tan loco pensar que puedas venir a Chile. Eh, Sobre todo para mostrar un poco esta experiencia que ustedes han ido construyendo con muchos años y que de algún modo está marcando el debate también de América Latina en una perspectiva crítica, que es el colectivo que ustedes han levantado con mucho esfuerzo, ¿no? Así que la invitación también está hecha y esperamos que prontamente volvamos a encontrarnos en distintos espacios en América Latina y ojalá en Colombia, ojalá en Chile. Así que Sergio, te agradezco mucho tu tiempo y espero que si los estudiantes se sienten motivados, puedo dar tu contacto por si te quieren escribir o algo así. Sí, sí, claro que sí, esa es precisamente la idea. Y Perfecto. agradecerle, Paula, agradecerle por la invitación y bueno, caminando es que podemos construir este tipo de procesos, entonces en el camino nos seguimos viendo. Muchas gracias. Exactamente. Tenemos mucho camino que recorrer. Gracias, Muchas Sergio. gracias. Bueno. Hasta luego.